La fe y la doctrina bíblica son innegociables. Bien, les invito para que todos vayamos, cada uno en su propia Biblia, al libro de Apocalipsis. Recuerden que estamos estudiando el mensaje a las 7 iglesias. Ya habíamos hablado entonces del mensaje a la iglesia de Éfeso y veíamos que en aquella iglesia encontramos algo muy particular que hay en la mayoría de las cartas, donde el Señor les reconoce a estas iglesias, a 5 de ellas por lo menos, que han hecho las cosas bien, que vienen trabajando bien, porque en todas empieza diciendo, en todas las 7 cartas, yo conozco tus obras, es decir, el conocimiento pleno y total que Dios tiene sobre toda su creación, pero específicamente hablando de las iglesias, conoce a plenitud lo que estamos haciendo nosotros como parte de esa iglesia grande y total, esa iglesia total de Jesucristo. Pero también encontramos en la iglesia de Éfeso que él le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es algo que el Señor encuentra en la iglesia de Éfeso, para lo cual entonces le da el mandato de arrepentirse, para que vuelvan, para que se acuerden de dónde han caído y vuelvan a retomar ese camino de comunión, siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia en el orden que nos presenta el Apocalipsis, hay algo bien importante y es que también repite, dice, yo conozco tus obras, pero hay algo. A esta iglesia no le dice, tengo algo contra ti o he encontrado algunas cosas en contra tuya. No, esta es una iglesia que el Señor la encuentra que están haciendo bien las cosas, digamos que una especie de alabanza, de Dios alaba a los que están trabajando en la iglesia de Esmirna, reconociéndoles su trabajo, reconociéndoles su dedicación, reconociéndoles su compromiso. Y esto nos ayuda a nosotros a pensar si nosotros somos igualmente vistos por el Señor, en que Él ve que nosotros nos estamos esforzando en la obra del Evangelio, en vivir para Él. Porque esta iglesia dice que el Señor le dice, yo conozco de tu pobreza, pero tú eres rico. Físicamente, en términos materiales, era una iglesia totalmente perseguida y les quitaban aún los bienes poquitos que tenían. Entonces mantenían siempre en una pobreza, podríamos decir, extrema. Pero aún así, ellos permanecían fieles. Y el Señor les dice, pero ustedes son ricos. ¿Y son por qué ricos? Porque ellos tienen la fe de Jesucristo intacta, porque ellos tienen todos las riquezas no materiales de este mundo, sino las riquezas espirituales del reino venidero, es decir, del reino de los cielos. Entonces es algo que el Señor les valora, ese compromiso. Y repito, en esta iglesia encontramos que no hay algo que el Señor les diga, tengo en contra de ustedes, porque no, el Señor no ha hallado nada para llamarles la atención. Pues bien, hoy nos encontramos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17, dice la santa palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca.
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén y amén. Bien, entonces la tercera iglesia es la de Pérgamo. Es importante que conozcamos acerca de lo que era esta ciudad. Recordemos que el nombre Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira son el nombre de las ciudades. Y dentro de esas ciudades habían iglesias cristianas. Entonces este es un mensaje a la iglesia que está en Pérgamo. Pero esta ciudad, ¿dónde estaba ubicada? Recordemos que todas estas 7 iglesias quedaban en Asia, lo que conocemos como Asia Menor. Esta iglesia, esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, tenía, era reconocida, tenía un renombre porque era altamente conocida por ser extremadamente religiosa. Y ese punto es importante que no lo olvidemos. Era extremadamente religiosa. ¿Y por qué? Porque tenían diferentes templos a dioses paganos, como Dionisio, Atenea, Demetres, Zeus, por ejemplo, que todo esto son de la mitología griega, y todo esto son dioses de lo que conocemos como los dioses falsos que impactaron tanto al imperio romano como al imperio griego. Entonces el imperio greco-romano estaba infectada de una cantidad de dioses falsos, en idolatrías, enseñanzas paganas. Y esta ciudad se caracterizaba por eso. Esta ciudad adicionalmente tenía algo y era que era reconocida por ser un centro de adoración a un dios llamado Esculapio. Y este dios tiene una particularidad, era representado este dios por una serpiente. Sabemos que bíblicamente la serpiente simboliza a Satanás, al diablo. De hecho, la Biblia dice, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. O sea, está claramente especificado en la Biblia referente a la serpiente antigua. Entonces, cuando estos decían que estaban adorando a un dios pagano y lo representaban por una serpiente, era una adoración muy puntual, idolátrica totalmente y demoníaca al diablo. Este dios era reconocido por ser supuestamente un dios, el dios de la sanidad y del conocimiento. Aquella ciudad se jactaba porque tenía grandes bibliotecas y dice que había más de 200 ejemplares, es decir, lo que hoy llamamos libros, porque no era tan en aquel tiempo, pero sí habían rollos donde se iban allí a capacitar muchas personas de todo el mundo por ese reconocimiento que tenía. Pues por causa de ser esto, un Dios sanador, les llevaban muchas personas enfermas, buscando precisamente la sanidad de sus cuerpos, la sanidad física. Y había algo en particular que cuando la persona estaba muy enferma, la encerraban dentro de ese templo que tenían edificado a este Dios pagano y era totalmente a oscuras. Y adentro tenían unas serpientes vivas, reales, pero que no mordían, no tenían veneno. ¿Y qué pasaba? Cuando las serpientes en medio de la oscuridad tocaban a una de estas personas, entonces ellos decían que los había tocado el mismo Dios. Miremos el problema tan grave, la degradación tan alta de una ciudad en sus creencias. Por eso, repito, es una ciudad extremadamente religiosa, pero en creencias paganas. Y con este contexto de lo que era la ciudad, entramos a lo que dice la santa palabra del Señor. Y encontramos en el versículo 12, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada de 2 filos dice esto. Nuevamente, cada vez que leemos o iniciamos una carta a las 7 iglesias, encontramos
un título con el cual se identifica a nuestro Señor Jesucristo. Él escribe al ángel de Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos. ¿Quién es el que tiene la espada de dos filos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién hace referencia? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice la espada de dos filos, debemos de entender lo que nos enseña la santa palabra del Señor. Recordemos lo que nos dice Hebreos 4:12. Yo creo que es un versículo que conocemos mucho, pero lo debemos siempre de recordar, porque nos dice, la palabra del Señor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí está, la espada de dos filos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una palabra muerta que está escrita en un libro por allí, no. Es una palabra que quienes la recibimos, quienes la leemos con gusto, con agrado, con fe, esa palabra es viva y eficaz y cumple en nosotros un propósito para el cual el Señor Dios todo por eso la envía. Y por eso dice que es una espada, porque penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada, cuando en términos de guerra se hablaba de la espada, sabían que era una espada con la cual se cortaba al enemigo, se separaba con la espada al enemigo de la congregación de los santos. Esto tiene una implicación y una importancia para nosotros en el mensaje del día de hoy, porque la espada también simboliza lo que ya dijimos, esa palabra que nos redarguye, que nos enseña, pero también esa espada, la palabra de Dios, busca matar de nosotros todas esas acciones pecaminosas, matar, quitar, cortar de nosotros, de nuestra vida, aquellos malos hábitos que aún tenemos. Eso es lo que hace la santa palabra del Señor. Por eso en el mensaje del día de hoy es importante que tengamos presente esa espada de dos filos. Y dice el versículo 12, dice esto, el Señor Dios Todopoderoso, nuevamente, yo conozco tus obras. El Señor conoce sus obras, conoce nuestras obras y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y hoy sí que es importante entender ese término, las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que nos motiva a hacer una u otra cosa? ¿Con qué propósito hacemos las cosas? ¿Para que nos vean, por ejemplo? ¿O porque queremos glorificar a Dios y pasar desapercibidos en medio de la gente? ¿Porque queremos una medalla colgada en nuestro cuello? ¿O queremos que las personas sean llenas del conocimiento de la verdad del Evangelio? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Es muy, muy importante. Entonces, yo conozco tus obras y conozco dónde moras. Y es importante, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Y por qué dice esto tan fuerte? Yo conozco tus obras, significa que el Señor está viendo dónde están habitando las personas creyentes, los cristianos, y saben que están en una ciudad que es gobernada por el demonio, que está en medio de personas que están siguiendo estas falsas doctrinas. Recordemos algo que es muy importante. Todo lo que tiene que ver con la idolatría está hablando de adoración al diablo. Entonces, cuando estas personas vivían inmersas en esa profunda idolatría, estaban adorando al diablo. Y eso lo conocía el Señor. El Señor sabía que esa ciudad estaba plagada de tanta inmundicia, pero Él les dice algo que es maravilloso, pero retienes mi nombre. Y es muy, muy interesante cuando dice, pero retienes mi nombre. ¿Por qué? Porque el Señor sabe realmente si nosotros lo tenemos a Él en el corazón, si tenemos una fe genuina o no la tenemos. Si nosotros vivimos realmente para servicio del Evangelio o estamos simplemente como el humo, que de momento en un momento está y otro instante ya desaparece, ya no está. O somos verdaderamente esos creyentes firmes que estamos para el Señor. Y esto implica responsabilidades y acciones de nuestras vidas que se deben de manifestar, deben ser manifiestas públicamente. Mire, hay veces nosotros pensamos que estamos bien delante del Señor y nos autoconvencemos.
y no escudriñamos, no buscamos, no miramos si verdaderamente estamos para el Señor. David, el rey David, él le decía al Señor que le examinara. Él le decía al Señor que escudriñara. En el Salmos, precisamente 139, versículos 23 y 24, nos dice allí que la oración de David le estaba orando al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si en mi camino hay perversidad, y guíame en el camino eterno. No es que David esté diciendo: Señor, mírame, porque yo realmente soy un hombre fiel. Yo no te voy a quedar mal ni te he quedado mal nunca. Míreme que yo sí soy un digno seguidor tuyo. No, él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es: Señor, yo reconozco que hay en mí pecados ocultos. Incluso los mismos salmos nos dicen, dentro de las oraciones que debemos decir al Señor Dios Todopoderoso: líbrame de los pecados ocultos, de mis culpas que están allí ocultas. Claro, porque si están ocultas, ni nosotros mismos las queremos percibir. Y lo que le está diciendo es: reconociendo mi debilidad, mírame, Señor, si en mí hay infidelidad, si en mí hay pecado, si en mí hay perversidad, porque yo quiero estar delante de ti. Y la oración es: guíame en el camino eterno. Es decir, ayúdame a reconocer todos aquellos eventos que hay en mi vida, situaciones que hay en mi vida, con las cuales yo estoy conviviendo y que son pecado delante de tus ojos. Yo quiero que eso quede exterminado de mi vida. Por eso dice: guíame en el camino eterno, es decir, guíame a través del Evangelio. Lo podemos decir nosotros el día de hoy. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros mirar que necesitamos confirmar si somos realmente o no somos realmente siervos del Evangelio de Jesucristo. Si somos nosotros verdaderamente portadores de la fe verdadera o no somos portadores de la fe verdadera, si somos simplemente aparentes cristianos. Y eso cada uno lo debemos de revisar, cada uno lo debemos de hacer. Entonces, volviendo al pasaje bíblico: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los tiempos en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Nuevamente el énfasis: donde mora Satanás. Algo que encontró el Señor plausible era: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Y por qué era tan importante esto? Porque en medio de una ciudad donde la idolatría estaba en su máxima expresión, donde era un centro de la religión pagana, donde el culto era al demonio, donde era una fortaleza de la idolatría, ellos retienen la fe verdadera, ellos permanecen fieles al Señor. Y uno puede pasar rápidamente y decirle: ve, qué bueno para esta congregación. No, es que cuando dice la palabra que ellos retienen el nombre del Señor, que no han negado la fe, es porque han tenido una lucha constante, diaria, permanente, para ellos permanecer delante del Señor. Y eso no es que suceda un día ni 2 días, es todos los días. Y para tener esa fortaleza necesita uno necesariamente estar en comunión con, con nuestro Señor Jesucristo a través de su santa palabra. Una comunión constante con la santa palabra de Dios. Esa espada de 2 filos es con la cual el creyente se defiende. Se defiende de aquellas falsas doctrinas, de aquellas falsas enseñanzas, de aquellos manipuladores de la verdad. Porque el conocimiento que el Espíritu Santo nos da nos permite refutar y entender claramente que eso viene de la oscuridad, del maligno. Por eso, cuando les dice: pero retienen mi nombre, lo que significaba para las personas en esta ciudad, en Pérgamo, era no aceptar ninguna otra creencia. Ojo, no aceptar, no es que no aceptar algunas de las otras creencias, no aceptar ninguna. Y es una decisión radical, no aceptar ninguna otra creencia. Solamente retener
la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, como lo repite varias veces, principalmente el libro de Apocalipsis. Guardar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas día tras día, creyéndole siempre que Jesucristo nuestro Señor, testificando ese mensaje. Y eso es lo que hacen lo que estaban haciendo estas personas. Por eso era tan difícil a ellos y por eso el Señor se los reconoce. Repito, es como una especie de aplauso que el Señor les da porque han sido valientes, porque no echan para atrás ni un paso con tal de glorificar al Señor. Y en estos tiempos es muy difícil realmente encontrar personas que se resistan a cualquier clase de doctrina que no sea la bíblica, porque tristemente empezamos en las iglesias a aceptar esa diversidad de doctrinas y de enseñanzas, y nosotros públicamente no declaramos el evangelio de la salvación, sino que nos guardamos, nos retraemos, nos escondemos, sabemos que la fe verdadera es en Cristo Jesús, y a veces hasta tristemente decimos, no, el Señor cambiará la fe de ellos para que también crean, pero es que ellos van a creer a través del escuchar el mensaje. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor, lo hemos estudiado. Y hay mucha gente, los no creyentes se molestan, pero así debe ser, debemos de hablar que solamente hay un Dios verdadero, que solamente hay una salvación que es en Cristo Jesús, que solamente tenemos la ayuda hoy del Espíritu Santo que nos ministra y que nos enseña, que Él es ese intercesor entre nosotros y nuestro Padre Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aunque se molesten, nosotros debemos de testificarlo abiertamente. Eso puede traer dificultades, claro. Puede que haya muchas personas que digan que nosotros somos intolerantes, que es que nosotros, bueno, pueden decir una gran cantidad de cosas, pero nosotros debemos de decir la verdad. Y eso le agrada al Señor. Lo acabamos de ver, lo estamos leyendo precisamente en este momento en el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Allí encontramos la firmeza de esta iglesia, de esta comunidad que aunque pocos se resistieron para no aceptar enseñanzas. Y hay muchas personas, repito, que se enojan cuando le digo, mire, cuando decimos, mire, es que las oraciones no deben de hacerse, no pueden hacerse a la Virgen. Las oraciones se hacen al Padre en el nombre de Jesús. No es bíblicamente y no está bien invocar ángeles, invocar santos, invocar vírgenes. No, solamente al Espíritu de Dios le invocamos y le pedimos instrucción, sabiduría y protección. Nuestra fe está puesta en Jesucristo y no en ninguna imagen. Nuestra vida depende del Dios soberano que nos provee conforme a su voluntad, nos provee y nos sustenta en nuestras necesidades. No dependemos de la cantidad de plata, de millones que podamos tener. De eso no depende. Nosotros no dependemos de la riqueza, sino de ese Dios soberano. Y todo esto nos va llevando ¿a qué? A que vamos siendo distintos al resto de las personas. ¿Saben? Cuando uno estudia la situación de esta ciudad, encontramos que desde los altos reyes, los altos gobernantes, los altos líderes religiosos y hasta toda la gente del pueblo en aquella ciudad, se tenía como algo demasiado común en que un hombre tuviera relaciones con varias mujeres. Y para ellos era común. De hecho, aquellos líderes gobernantes decían que no se le podía pedir a un joven que no estuviera con más de una mujer, que era algo normal, que eso era lo que tenía que hacer. Y cuando una persona, un joven, un hombre, se resistía y se negaba a sí mismo a estar con diferentes mujeres, este era un hombre raro, era una persona extraña en la comunidad. ¿Y acaso no sucede eso en nuestro tiempo? ¿Acaso alguien que no quiera, que no le guste emborracharse porque quiere honrar y mantener su cuerpo gobernado por el Espíritu Santo? Cuando una persona se embriaga, está entregando su espíritu a la oscuridad. Y la persona que creyente quiere ser gobernado por el Espíritu de Dios, ser consciente de sus actos y con esto glorificar y adorar al único Dios verdadero.
Pero si nos ven que nosotros no nos emborrachamos, que nosotros no tomamos, dice, ese es raro, ese es muy raro, ese es muy distinto a todos, claro. O si no tenemos sino una mujer, una esposa, y las mujeres un solo esposo, entonces son raros, porque es que en este tiempo usted puede tener cuantas parejas quiera, y aún peor, dicen ahora que es totalmente natural si tiene relaciones con personas del mismo sexo. Y decir nosotros que eso no se puede bíblicamente, entonces ahora somos sus enemigos. Repito, somos intolerantes. Pero es que es la palabra del Señor la que prevalece antes que nuestras acciones o decisiones que podamos tomar de manera individual. Es lo que dice Dios, no lo que decimos los hombres. Y esto ha sido algo de valor para ellos porque no han negado mi fe, dice el Señor. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y qué significa? Este Antipas, ¿qué se sabe de este hombre Antipas? Nada, excepto lo que nos dice la Biblia, que esta persona se llamaba Antipas y que era un hombre fiel al Señor, que su fe era intacta y que su testimonio era verdadero. Eso es lo que encontramos allí. Esto es lo que algunos estudiosos de la Biblia dicen, son estas personas, entre comillas, héroes, porque el único superhéroe es nuestro Señor Jesucristo, pero son estas personas que trabajan para el Evangelio de una forma callada. Es decir, son hombres y mujeres anónimos, que incluso llegan a dar hasta su vida por el Evangelio y no tienen ningún reconocimiento. Pero Dios que todo lo ve, yo conozco tus obras, Él sí lo ha visto y le ha dado un título a este hombre, y es algo que no es cualquier título, mi testigo fiel, mi testigo fiel. ¿Qué título le ha dado el Señor a este hombre? Quisiéramos nosotros un título como esos, que el Señor nos diga, he visto tus obras y tú eres mi testigo fiel, y le diga a nuestras mujeres, tú eres mi testiga fiel, porque te esfuerzas, porque no niegas mi fe públicamente, porque te resistes a compartir doctrinas y enseñanzas equivocadas, porque aún a riesgo de ser apartado incluso de su propia familia, dices claramente y públicamente, eso no está bien delante de los ojos de Dios. Lo que dice la Biblia es esto. Esa es una persona que quiera testificar el Evangelio. Pues este hombre murió para el Señor y murió al servicio del Señor. Murió testificando el Evangelio de la verdad en una ciudad totalmente pagana. Y esto, repito, el Señor lo ve. El Señor ve y conoce todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Entonces, la fe verdadera, el ser esos testigos fieles, es permanecer fieles al Evangelio aún en máxima presión, aunque haya mucha presión social, aunque haya mucha presión de enseñanzas paganas, de todos actos religiosos que solamente conducen a que el hombre se enaltezca a sí mismo y no enaltezca a Dios. En todo esto, aunque hayan todo tipo de presiones, nos mantenemos firmes sepamos por siempre que esto le agrada al Señor. Es porque este hombre murió donde mora Satanás, es decir, en medio de la ciudad pagana. Allí entregó su vida, pero glorificó a Dios. No valoró su vida como importante, sino el Evangelio como lo más grande para él y para todos los que le escuchaban. Todos, por eso era ese testigo fiel. Y es que Antipas recordemos que los nombres tienen importancia bíblicamente. Bíblicamente significa en contra de todos. Este hombre estaba en contra de todos aquellos que vivían en idolatrías, pero estaba del lado del Señor, estaba gobernado por el Señor y estaba guiado por el Señor. Qué maravilloso ver el testimonio de esta persona. Sin embargo, esta iglesia
tiene algo que el Señor ha visto que no están haciendo bien, dice el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti. Recordemos que el Señor encontró a la iglesia de Éfeso eh, algo que estaban haciendo mal. Tengo contra ti, pero tengo contra ti, les dijo en Éfeso, que has dejado tu primer amor. A la iglesia de Esmirna en ningún momento le dijo tengo algo contra ti, sino que siempre valoró todo aquello que estaban haciendo, porque lo hacían en la mayor escasez física y de este mundo natural, pero tenían entregada su vida al Señor. A ellos aquí, a Pérgamo les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. ¿Dónde es ahí? Ahí en tu iglesia. Ojo, ahí en la congregación, no en la ciudad, porque el Señor ya ha dicho lo que hay en la ciudad. Que eso, que en la ciudad es una sinagoga, un trono de Satanás. Pero ahí, en medio de la congregación, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El Señor está viendo algo que es grave dentro de esa comunidad y dentro de nuestras comunidades. ¿Y qué es eso? Doctrinas paralelas a la Biblia, es decir, está el mensaje de la Biblia y paralelamente hay personas que están introduciendo enseñanzas falsas. Y esto es un peligro grande para las iglesias, para las comunidades. Pensémoslo a manera de ejemplo, alguien que está llegando a la congregación por primera vez y ve a un grupo de personas, a los aquellos líderes que están allí anunciando el evangelio de la salvación por gracia, pero en el entorno de ellos, personas que están trabajando, también los identifican. Cuando salen y ven a estas personas hacer cosas, aquella persona nueva, ¿qué piensa? Eso que ellos están haciendo, si ellos lo hacen es porque es bueno, es porque se puede hacer, hagámoslo también. ¿Qué es lo que pasa? Por causa de ese mal ejemplo, esas personas se van a apartar del Evangelio, no van a alcanzar ni siquiera a escuchar el Evangelio de la salvación por gracia, porque escuchan una cosa, pero ven a hacer otra a otros miembros de la comunidad. Puede que estos que están enseñando la palabra lo estén haciendo bien y afuera estén testificando bien, pero adicionalmente otros están haciendo cosas distintas o cosas adicionales y quien no conoce la palabra del Señor fácilmente es confundido por el maligno. Por eso es el trono de Satanás, porque allí simplemente ellos disfrazan la verdad y muestran como algo que ellos hacen como si fuera bíblico. Y eso es lo que le está diciendo. Tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Bueno, y la pregunta correcta sería, ¿y cuál es la doctrina de Balaán? Resulta que en, en el libro de Números al principio, en el Antiguo Testamento, encontramos un pasaje que nos habla acerca de un profeta de Dios. Y es importante, un profeta de Dios llamado Balaán. Y este profeta de Dios era un hombre que no estaba comprometido con la palabra del Señor. No estaba sujeto y sumiso a la palabra de Dios, no tenía temor de Dios. Y entonces, ¿qué hacía este hombre? Profeta de Dios, recibía revelación de Dios. Pero ¿qué pasaba? No hacía lo que el Señor le ordenaba. O aún peor, pensaba que lo podía disfrazar el mensaje como si lo estuviera dando tal como el Señor lo ha mandado, pero enseñaba otras cosas. Para que vamos al contexto real que pasaba, había un rey de nombre Barak. Este hombre ve que el pueblo de Israel está subiendo y va a pasar por su tierra y le da miedo. Y le da miedo porque ha escuchado que esta congregación del Señor ha derrotado a otras naciones y ellos eran en número eran y en capacidad mucho menor que el pueblo de Israel. Entonces llaman a Balaam, lo manda a buscar y le dice, por dinero, maldice a ese pueblo del Señor, bendice al pueblo de Israel. Perdón, maldice al pueblo de Israel. Y él le dice, yo no lo puedo maldecir porque el Señor ya lo bendijo. ¿Y qué hace él? Por causa
de recibir plata, de dinero, por recibir riquezas, no maldice al pueblo de Israel, pero le enseña a Barak cómo hacer que el pueblo abandone a Dios. Miremos qué tráfuga. Es decir, le dice a Barak, mira, hay una forma de cómo el pueblo se puede apartar de su Dios. ¿Cómo? ¿Qué sería? Yo, preséntele al pueblo, a los hombres de esta congregación, a las mujeres más hermosas de su pueblo. Y ellos van a caer en tentación, ellos van a pecar y Dios los va a maldecir. Ese, esa jugadita, esa patraña que hace este profeta es lo que permite que el pueblo de Israel se desvíe de la verdad, se desvíe del evangelio. Vamos rápidamente a Números 25. Números capítulo 25, versículos del 1 al 3. Miremos cómo dice allí la palabra del Señor. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió en contra de Israel. Esta fue la trampa que les puso Balac por causa del consejo de Balaam. Y estamos hablando de la doctrina de Balaam y vamos a mirar entonces. Vamos a Números 31:16. Miremos cómo Moisés se da cuenta de algo que está sucediendo con el pueblo. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron, hablando de las mujeres, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Balaam Peor. Balaam Peor es un dios falso, un dios pagano, un dios extraño, por lo cual hubo mortandad en la congregación del Señor. Cuando el pueblo de Israel, allá en el capítulo 25, pecó contra el Señor, la consecuencia del pecado es que muerte, pues mucha parte del pueblo murió por causa de ese pecado. Y ahora nuevamente estaban trayendo mujeres a la congregación, pero ahora Moisés corta de tajo esta situación. Les está recordando y les está ordenando inmediatamente matar a todas esas mujeres y a aquellos niños. La causa del pecado es la muerte. Nos parece muy trágico, muy duro. Por eso hoy nosotros le damos gracias al Señor porque estamos en el periodo de la gracia. Somos salvos por gracia y nosotros, antes de ir al juicio, el Señor nos ha perdonado a través de la fe en Jesucristo. Por eso es que comprendemos claramente y debemos de tener claramente en nuestro corazón todas estas doctrinas bíblicas, esta salvación por gracia. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, volvemos al libro de Apocalipsis y encontramos que lo que está sucediendo allí es que ellos tienen la doctrina de Balaam, es decir, los líderes de esta congregación no están cortando de tajo, como sí lo hizo Moisés en su momento, no están cortando de tajo esas enseñanzas, no están cortando de tajo aquello que se está infiltrando en la comunidad y que aparentemente no hace daño, pero que va a acabar con la fe de las personas. Eso significa que nosotros debemos de identificar qué enseñanzas y qué personas están trayendo enseñanzas falsas para inmediatamente llamarlos al arrepentimiento o a que se retiren de la congregación. Y es así de tajante. Suena duro y alguien podrá decir, no, pero es que les falta amor. Si Dios es amor y el amor de Dios todo lo puede. Sí, pero dentro del sano y bíblico contexto. Y Dios ha ordenado, y lo vemos en este pasaje, que esas personas deben de ser quitadas porque si no Él mismo es el que las va a quitar. Esas enseñanzas tienen que cortarse. O tenemos la doctrina bíblica, lo que nos enseña la palabra de Dios, o traemos una mezcla de una mistura de cuanta cosa esté y todos vamos a estar muy contentos. Sí, pero delante del Señor vamos a estar todos mal. Y por eso al pueblo de Israel, como ya lo vimos, fueron llevados a cometer, a adorar a Baal Peor, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a entrar en fornicación. Y dice el versículo 15,
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya hemos hablado de los nicolaitas, ¿la recuerdan? También en la carta escrita a Éfeso. Recordemos lo que significa los nicolaitas. Es una autoridad orgullosa y abusiva. Es aquellas personas que quieren estar al mando y abusan de su poder. Y con ese abuso inducen a las personas a cometer pecado. Y ellos casi que lo están ordenando, que es lícito hacer una cosa y otra cosa, inducen a la gente al pecado. Y es lo que está el Señor contrariando. Y dice la palabra del Señor, por tanto, y ese por tanto es cuidado, a cambio de o en vez de. Por tanto, arrepiéntete. Y el arrepentimiento es el punto de regreso, el punto de partida del mundo, abandonar el mundo y coger el camino hacia nuestro Dios. El arrepentimiento, saber que el pecado no, Dios no acepta el pecado, no podemos llegar delante de Él con pecado y sin arrepentimiento. Nos arrepentimos y entonces Cristo Jesús quita de nosotros el pecado y ya podemos entrar en la presencia de nuestro Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerda que decimos que es una responsabilidad de nosotros en las congregaciones hablar claramente esto y decirle a las personas cuál es la doctrina con la cual convivimos, con la cual nos alimentamos, que es la doctrina bíblica y que no aceptamos bajo ninguna circunstancia ninguna otra enseñanza. Alguien podrá decir, pero entonces la gente se va a ir de las congregaciones. ¿Para qué tener un salón completamente lleno, un estadio lleno, si no se está enseñando la verdad? No. Si estamos 2, 3, 4, pero estamos perseverando, luchando, esforzándonos en la doctrina bíblica, esto va a ser de agrado delante de los ojos del Señor. Si no, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, el Señor, con el poder de su palabra, los va a quitar de allí. Y van a sufrir grande pérdida, pues que no es simplemente que se van a ir porque la oportunidad de ellos es el arrepentimiento. Pero aquí hay una responsabilidad de los líderes. Arrepiéntete, el que debe empezar primero es aquellos líderes de la comunidad que están permitiendo eso. Arrepiéntase, ya no soporten más eso. Es responsabilidad de ustedes. Y si ustedes hacen bien su trabajo, su obra, estas personas van a tener la oportunidad de llegar al arrepentimiento. Si no, va a venir el Señor. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando las personas mueran en un engaño, ya va a llegar el día del juicio. Ya no va a haber tiempo del arrepentimiento. El arrepentimiento es hoy, el arrepentimiento es ahora. Y sobre eso es que debemos de hablarle a la gente. Entonces, dice el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Israel, por causa del pecado, por causa de este mal consejo de un profeta no comprometido, una persona no comprometida con el Evangelio, cayó en pecado. Israel recibió el justo castigo del Señor, el justo juicio de Dios. Todos los juicios del Señor son justos y verdaderos. Para nosotros el día de hoy el arrepentimiento, repito, es la puerta de entrada. Y aquellos que no se arrepientan van a sufrir el castigo del Señor. Pero si tenemos oído, si escuchamos la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. ¿Qué significa al que venciere? Significa que nosotros tenemos que tomar acciones que sean agradables delante del Señor. Tenemos que vencer esos miedos, saber que el Dios Todopoderoso, el que tiene esa espada de dos filos, es nuestro defensor, es nuestro ayudador.
y que nada está por encima de su voluntad y que estamos en sus manos. Si nosotros hacemos su voluntad, estamos venciéndonos a nosotros mismos y estamos haciendo la voluntad de lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué vamos a recibir? Recompensa. El Señor en cada una de las cartas promete recompensa al que se arrepiente. Le daré a comer el maná escondido. El maná escondido es que ese alimento, ya no como lo recibieron en el desierto el pueblo de Israel, sino ese alimento espiritual. Va a haber un mayor entendimiento en nuestras vidas de su palabra. Vamos a decirlo de esta manera. Y es una forma de buscar dar claridad. Es tener una estatura espiritual un poquito más arriba de nosotros mismos. No es que seamos superiores a otras personas, sino que nosotros vamos creciendo en comparación a lo que éramos nosotros antes, un poquito más. Y ese es el conocimiento, es el alimento santo que el Señor nos da. Pero habla de una piedrecita blanca. En los tiempos del Imperio Romano, del Imperio Greco-Romano, quienes estaban encargados de juzgar a una persona, allí los encargados de hacer el juicio, cuando encontraban a una persona culpable, entregaban una piedrecita negra. Esto simbolizaba culpabilidad y castigo. Pero cuando la persona no fue hallada culpable, entregaban una piedrecita blanca, y esto significaba que no merecía castigo, que era libre completamente. Pues el Señor lo que utiliza en esa simbología es ¿para qué? Para decir que nosotros recibimos a través de Cristo Jesús esa libertad de que no somos culpables, esa declaración de que no somos culpables, de que en Él somos libres. Pero algo muy importante, que en la piedrecita tendremos un nombre nuevo. El nombre bíblicamente tiene la implicación del carácter. Nosotros tendremos un carácter nuevo, un carácter de creyentes, un carácter que cada vez nos acercamos más y más a la voluntad de nuestro Dios, a la estatura del varón perfecto. Allá tenemos que apuntarle, a eso nos invitan las cartas, la carta que escribe Pablo. Pero esto nos invita a qué? A que nosotros necesitamos obedecer al Señor para que Él nos permita, incluso pasar por pruebas, pasar por tribulaciones, va formando en nosotros ese carácter. Y dice que ese nombre nuevo, ese carácter nuevo, no lo conoce ninguno, sino aquel que lo recibe. Uno va sintiendo, va viendo la obra, la mano de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, para que vamos cerrando el día de hoy, para que vamos concluyendo, pensemos en algo. Si a nosotros nos dicen, mire, usted va a ir a vivir allí a un lugar que es conocido como el trono de Satanás, ¿qué pensaríamos nosotros? No, yo allá no quiero ir. Yo mejor quiero ir a una parte donde haya tranquilidad, porque los cristianos merecemos tranquilidad, donde haya abundancia, porque nosotros tenemos derecho a vivir como hijos del rey. Cuidado con esa doctrina, cuidado con esa enseñanza. El lugar donde estemos, ese lugar debe estar orado permanentemente al Señor. Señor, este es el lugar donde yo debo estar. Si nos encontramos en medio de un lugar donde hay mucha oscuridad, pues aún mayor es nuestra oración para que el Señor nos dé sabiduría y nos dé su protección para poder cumplir el ministerio aún en medio de tanta oscuridad. No para que salgamos huyendo. Si el Señor determina que debemos salir, lo oramos y Él nos permitirá salir en el momento indicado. Pero si el Señor ha determinado, como sucedió con esta comunidad allí, en esta iglesia, en Pérgamo, perdón, la iglesia en Pérgamo, si el Señor determinó que esta gente debía permanecer allí, era con un propósito de que testificaran aún en medio de tanta oscuridad el Evangelio de la salvación. Entonces nosotros no es por el lugar donde nos encontremos, es qué vamos a hacer, no importa en el lugar en que nos encontremos. Es decir, donde estemos, la luz de Jesucristo debe brillar en nosotros. No importa el lugar donde nos encontremos, la fe debe estar intacta en nuestro Señor y debe ser visible y audible. Debemos de decir públicamente cuál es nuestra fe. Debemos de mantenernos firmes, rechazando que no entre a nuestras vidas, que no entre a nuestra familia, que no entre a nuestra congregación,
ninguna clase de falsa doctrina, nada que tenga que ver con idolatrías, nada que tenga que ver con adoraciones a dioses falsos, a creencias falsas, nada absolutamente, sino que debemos de estar firmes y fieles para el Señor. Nunca olvidemos, el Señor conoce lo más profundo de nosotros, sabe en qué lugar estamos y sabe nuestras necesidades y de nuestras debilidades. Nos corresponde a nosotros orarle continuamente, de manera permanente al Señor. Y no olvidemos que el Señor nos ha entregado a cada uno una espada de 2 filos para defendernos. Esa espada de 2 filos, ya lo vimos, es la santa palabra del Señor. Entre más habilidad tengamos con la espada, más destreza vamos tomando para responder a las situaciones del día a día. Entre más comunión tengamos con la Biblia, más y más vamos a tener la sabiduría del reino, que a través del Espíritu Santo la vamos a poder manifestar a otras personas. Entonces, tengamos claro que la fe y la doctrina bíblica son innegociables. Amén y amén.